En los años 1500, el continente americano no tenía un nombre unificado como América en la mayoría de las referencias europeas. Durante este periodo se utilizaban principalmente términos como las Indias Occidentales o simplemente las Indias para referirse a las tierras descubiertas al oeste de Europa, que se pensaba inicialmente eran parte de Asia. El nombre América comenzó a popularizarse después de que el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller publicara un mapa en 1507 donde utilizó el nombre América en honor al navegante y explorador italiano Amerigo Vespucci, quien había descrito las nuevas tierras como un nuevo mundo distinto de Asia. Sin embargo, este nombre no se generalizó de inmediato y coexistió con otros términos durante algún tiempo. Hernán Cortés, el conquistador que cambió el mundo. A principios del siglo XVI, el mundo estaba experimentando un cambio monumental que transformaría no solo el mapa del planeta, sino también el destino de civilizaciones enteras. La era de los descubrimientos había desatado una ola de exploración sin precedentes, impulsada por el deseo de encontrar nuevas rutas comerciales, riquezas y tierras para expandir el poder de las naciones europeas. En este contexto de grandes ambiciones y desafíos, un hombre en particular se destacaría por su audacia y determinación: Hernán Cortés. Cortés, un hidalgo español de origen modesto, se convertiría en una figura clave en la expansión del Imperio Español hacia el Nuevo Mundo. Su nombre estaría indisolublemente ligado a la caída de uno de los imperios más poderosos y avanzados de la época, el Imperio Azteca. Con un pequeño ejército y una determinación implacable, Cortés emprendió una serie de expediciones que no solo lo llevarían a conquistar vastas regiones de Mesoamérica, sino que también cambiarían para siempre el curso de la historia mundial. En este video nos adentraremos en la vida, obra y los viajes de Hernán Cortés, explorando cómo un hombre aparentemente insignificante llegó a desafiar y derrotar a un imperio entero. Veremos cómo sus acciones y decisiones no solo expandieron el dominio de España, sino que también desencadenaron profundas transformaciones en las culturas y sociedades del continente americano. Desde sus primeros pasos en el Nuevo Mundo hasta su controvertido legado, este es el relato de un conquistador cuya ambición y astucia reconfiguraron el mapa del mundo. En 1504, un joven Hernán Cortés, con apenas 19 años, decidió abandonar su hogar en Medellín, Extremadura, movido por una ambición desbordante y un deseo inquebrantable de alcanzar fortuna y gloria. Nacido en una familia de hidalgos, pertenecientes a la baja nobleza, Cortés entendía que las limitaciones de su origen humilde en España le impedían alcanzar el prestigio y poder que anhelaba. Sin embargo, el descubrimiento de nuevas tierras, al otro lado del Atlántico, ofrecía una oportunidad sin precedentes para jóvenes intrépidos como él, dispuestos a arriesgarlo todo en busca de un futuro mejor. La promesa de riquezas inimaginables, tierras por conquistar y un nombre que perdurara en la historia resultaban irresistibles. Cortés se embarcó en esta aventura a bordo de una carabela, uno de los barcos más avanzados de la época, especialmente diseñado para largas travesías oceánicas. La carabela, con su maniobrabilidad y capacidad de navegar contra el viento, era la elección preferida para los exploradores que se lanzaban al vasto y peligroso océano Atlántico, un mar que se extendía más allá de los límites del mundo conocido por los europeos de entonces. El viaje hacia el Nuevo Mundo era una empresa cargada de incertidumbre, pues los peligros del mar, tormentas, enfermedades y la posibilidad siempre presente de naufragios eran constantes amenazas que podían truncar los sueños de cualquier aventurero. Pero la valentía por sí sola no bastaba. El viaje también requería recursos sustanciales.
Aunque Hernán Cortés no provenía de una familia adinerada, logró asegurar los fondos necesarios para su travesía gracias a la ayuda de familiares y amigos que creyeron en su potencial. Estos aliados, confiando en la determinación, astucia y carisma del joven Cortés, decidieron apoyarlo económicamente. Este apoyo fue crucial, ya que el costo de un viaje al Nuevo Mundo no solo incluía el pasaje, sino también la adquisición de herramientas, armas, vestimenta y provisiones que asegurarían la supervivencia en las tierras desconocidas que lo esperaban. El destino de Cortés era la isla de La Española, hoy dividida entre la República Dominicana y Haití, una de las primeras colonias establecidas por los españoles en el Caribe. Esta isla, descubierta por Cristóbal Colón en su primer viaje en 1492, se había convertido rápidamente en un centro neurálgico del poder español en el Nuevo Mundo. En La Española, los españoles comenzaron a organizar las primeras exploraciones y conquistas en el continente americano, estableciendo el modelo para la expansión futura. Para un joven ambicioso como Cortés, llegar a La Española significaba mucho más que un simple cambio de escenario. Representaba su entrada en el círculo de exploradores, conquistadores y administradores que estaban escribiendo las primeras páginas de la historia colonial en América. Aquí, en este nuevo y vasto territorio, Cortés estaba decidido a dejar su huella, consciente de que este era solo el primer paso en su camino hacia la grandeza. Tras varios años en La Española, donde Cortés se desempeñó como escribano, un puesto administrativo que le permitió aprender sobre las leyes y el manejo de la burocracia colonial, y como soldado, participando en diversas expediciones de pacificación y control de la isla, comenzó a forjarse una reputación como un hombre capaz y ambicioso. Durante su tiempo en La Española, Cortés adquirió valiosa experiencia militar y política, desarrollando las habilidades que más tarde lo convertirían en uno de los conquistadores más notables de la historia. En 1511, cuando Diego Velázquez de Cuéllar, un veterano conquistador, organizó la expedición para conquistar la isla de Cuba, Cortés no dudó en unirse a la empresa. Cuba, hasta entonces habitada por diversas comunidades indígenas, era vista como una tierra de oportunidades para expandir el dominio español y acceder a nuevas riquezas. Bajo el liderazgo de Velázquez, la expedición fue exitosa, y la isla fue sometida al control español tras una serie de combates y negociaciones con los caciques locales. En esta campaña, Cortés se destacó no solo por su valentía en el campo de batalla, sino también por su habilidad para forjar alianzas y ganarse la confianza de sus superiores. Una vez conquistada Cuba, Diego Velázquez fue nombrado gobernador de la isla, y Cortés, gracias a su desempeño y lealtad, fue recompensado con tierras y encomiendas, un sistema mediante el cual los conquistadores recibían grandes extensiones de tierra junto con el derecho a explotar el trabajo de los indígenas que habitaban esas tierras. Estas concesiones no solo le otorgaron a Cortés una base económica sólida, sino que también le permitieron integrarse en la élite colonial de la nueva sociedad cubana. A medida que consolidaba su poder, Cortés se aseguró de establecer relaciones con los hombres más influyentes de la colonia, incluyendo funcionarios y otros conquistadores, lo que le permitió acceder a importantes redes de poder y recursos. Además de las tierras, Cortés también recibió un número considerable de esclavos indígenas, quienes trabajaban en sus propiedades, incrementando así su riqueza personal. Este aumento en su fortuna le permitió participar en la vida política y económica de la colonia con mayor influencia y comenzar a planificar futuros emprendimientos. Su estancia en Cuba fue crucial para su desarrollo como líder, ya que le proporcionó las conexiones, los recursos y la experiencia necesarios para emprender la mayor empresa de su vida, la conquista del Imperio Azteca. En Cuba, Cortés también desarrolló una relación cercana, aunque complicada, con Diego Velázquez, quien veía en él a un joven talentoso pero ambicioso.
Esta relación sería fundamental en los eventos posteriores, ya que el apoyo inicial de Velázquez permitiría a Cortés liderar la expedición hacia México, aunque las tensiones entre ambos eventualmente llevarían a un enfrentamiento que marcaría el destino de la conquista. Cortés, siempre astuto, utilizó su tiempo en Cuba no solo para enriquecerse, sino para observar, aprender y esperar el momento oportuno para dar el siguiente gran paso en su carrera de conquista y expansión territorial en el Nuevo Mundo. En 1519, Hernán Cortés, quien ya había consolidado su posición en Cuba, logró obtener el permiso para liderar una expedición al continente, una vasta y poco explorada región conocida como Yucatán, actual México. Cortés, con su habilidad para la diplomacia y la persuasión, convenció al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, de que su misión se limitaría a la exploración y el comercio con las poblaciones indígenas de esa tierra desconocida. Velázquez, aunque inicialmente desconfiado de las ambiciones de Cortés, accedió a otorgarle la comandancia de la expedición, quizás subestimando las verdaderas intenciones del conquistador. Sin embargo, detrás de las promesas de exploración pacífica, Cortés ocultaba un plan mucho más audaz. La conquista de las vastas y ricas tierras que se rumoreaba existían en el interior del continente. Cortés había escuchado relatos sobre grandes ciudades y civilizaciones avanzadas que podrían rivalizar con las que existían en Europa, y estaba decidido a ser el hombre que las conquistara para España y, por supuesto, para su propio beneficio. Con el permiso en mano, Cortés comenzó a preparar su expedición con una eficiencia implacable. Reunió una flota compuesta por 11 barcos, armados para la guerra, y reclutó a más de 500 hombres entre soldados, marineros y esclavos, todos ellos dispuestos a seguirlo en una empresa que prometía gloria y riquezas, pero que también estaba llena de peligros y desafíos desconocidos. Además, Cortés incluyó en su expedición una fuerza formidable para la época: caballos, un total de 16 que, para los pueblos indígenas del continente, serían una visión nunca antes vista, y cañones, cuyo poder destructivo sería clave en los combates que estaban por venir. Así, en febrero de 1519, Cortés zarpó desde la costa de Cuba, no hacia una simple misión de exploración y comercio, sino hacia lo que sería una de las aventuras más épicas y dramáticas de la historia: la conquista del Imperio Azteca. La travesía, que lo llevaría a enfrentar no solo a poderosas civilizaciones indígenas, sino también a la traición y la incertidumbre, marcaría el comienzo de un capítulo crucial en la expansión del Imperio Español en América. Cortés, con su pequeño ejército y su determinación feroz, navegaba rumbo a lo desconocido, impulsado por la ambición de grabar su nombre en los anales de la historia como el hombre que subyugó un imperio. La primera parada de Cortés fue la isla de Cozumel, actual Cozumel, México, donde su primera acción fue intentar convertir a los indígenas al cristianismo, aunque encontró poca receptividad entre ellos. Pese a sus esfuerzos por establecer el dominio espiritual y cultural español, los habitantes locales se mostraron reacios a abandonar sus creencias ancestrales. No obstante, la estancia en Cozumel permitió a Cortés reabastecerse y reunir información sobre las tierras que se extendían hacia el oeste, consolidando sus planes de conquista. Desde Cozumel, Cortés navegó hacia la costa de Tabasco, actual Tabasco, México, donde pronto se enfrentó a un desafío militar significativo. En la región del río Grijalva, tuvo lugar su primer gran enfrentamiento con los indígenas mayas locales, en lo que se conocería como la Batalla de Centla. Con su superior armamento, incluyendo los temidos caballos y cañones, Cortés logró derrotar a las fuerzas mayas, imponiendo su poder militar sobre la región. Como parte del tributo ofrecido por los derrotados, Cortés recibió varias mujeres indígenas, entre ellas Malinche, también conocida como Malintzin o Doña Marina, quien rápidamente se convirtió en una figura clave en la expedición. Malinche, que hablaba náhuatl y maya, se convirtió en la traductora y aliada indispensable de Cortés, facilitando la comunicación con las diversas culturas que encontrarían a lo largo de la conquista y desempeñando un papel crucial en las negociaciones y estrategias que seguirían. Avanzando hacia el norte, Hernán Cortés llegó a la costa central de lo que hoy es México, donde fundó la Villa Rica de la Veracruz, actual Veracruz, México, en abril de 1519. Este asentamiento no solo marcó el primer enclave español en el continente mexicano,
sino que también fue una jugada estratégica crucial para consolidar el poder de Cortés en la región. Al establecer la Villa Rica de la Veracruz, Cortés creó una base de operaciones desde la cual podría dirigir la expedición hacia el interior, asegurando un punto de apoyo sólido en tierra firme. Fue en este contexto que Cortés tomó una de las decisiones más audaces y simbólicas de su carrera. Ordenó que sus naves fueran quemadas y destruidas. Este acto drástico, destinado a eliminar cualquier posibilidad de retirada, fue un movimiento calculado para asegurar la lealtad de sus hombres, quienes ahora se veían sin opción de regresar a Cuba y, por lo tanto, obligados a seguir adelante en la peligrosa misión de conquistar el Imperio Azteca. Al quemar las naves, Cortés no solo eliminó la tentación de regresar ante la adversidad, sino que también envió un poderoso mensaje de compromiso y determinación tanto a sus propios hombres como a los pueblos indígenas con los que pronto se enfrentaría. Este acto de quemar las naves pasó a la historia como un símbolo de la determinación de Cortés de conquistar a toda costa, consolidando su liderazgo y reafirmando que la única opción era avanzar hacia la conquista del vasto y poderoso Imperio Azteca, cuyos rumores de inmensas riquezas y poder absoluto lo habían atraído desde el inicio de su expedición. Después de meses de una ardua marcha a través de las traicioneras montañas del altiplano mexicano, Hernán Cortés y su ejército, compuesto por poco más de 500 soldados españoles y un creciente número de aliados indígenas, finalmente llegaron a las puertas de la majestuosa Tenochtitlán en noviembre de 1519. Esta ciudad, la capital del poderoso Imperio Azteca, se alzaba como un prodigio de la ingeniería y la cultura mesoamericana, construida sobre las aguas del lago Texcoco, en una serie de islas conectadas por anchas calzadas de piedra. A los ojos de los europeos, Tenochtitlán era más impresionante que cualquier ciudad conocida en Europa, con sus imponentes templos, palacios decorados con oro y mercados repletos de productos exóticos. Al acercarse a la ciudad, Cortés y sus hombres fueron recibidos por el emperador Moctezuma II, quien, tras haber sido informado de la llegada de los extranjeros, decidió ofrecerles hospitalidad. Moctezuma, un gobernante experimentado pero supersticioso, había interpretado la llegada de los españoles como el posible cumplimiento de antiguas profecías que hablaban del regreso de Quetzalcóatl, un dios venerado que, según las leyendas, había prometido volver algún día desde el este. Convencido de que Cortés podría ser este dios o su emisario, Moctezuma optó por recibir a los conquistadores con todos los honores, ofreciendo regalos y alojamiento en el corazón de su ciudad. Tenochtitlán, con sus canales que recordaban a Venecia y sus edificios de piedra volcánica adornados con inscripciones y esculturas, dejó a Cortés y a sus hombres maravillados. La ciudad albergaba a cientos de miles de habitantes y mostraba una organización social, económica y militar que desafiaba cualquier preconcepción europea sobre las culturas del Nuevo Mundo. Los españoles, acostumbrados a pequeñas ciudades de Europa, quedaron atónitos al ver la magnitud y complejidad de Tenochtitlán, con su templo mayor dominando el paisaje y sus vastos jardines y zoológicos que atestiguaban el poder y la sofisticación del imperio. Sin embargo, detrás de la aparente hospitalidad de Moctezuma, Cortés veía una oportunidad única. Aunque impresionado por la grandeza de la ciudad, el conquistador español comprendía que estaba en el centro del imperio que había venido a someter. Bajo la apariencia de cooperación y amistad, Cortés comenzó a tramar su plan para tomar el control de la ciudad y, con ella, de todo el imperio. La estancia de los españoles en Tenochtitlán, inicialmente pacífica, pronto se convertiría en una confrontación directa que desencadenaría una serie de eventos que llevarían a la caída del Imperio Azteca. La llegada de Cortés a Tenochtitlán marcó el principio del fin para Moctezuma y su imperio. La hospitalidad del emperador, interpretada por algunos como un signo de debilidad o exceso de confianza, permitió a los conquistadores instalarse en la ciudad, donde Cortés, con su habilidad política y militar, comenzó a maniobrar para asegurar el control de este vasto y complejo imperio. En cuestión de meses, lo que comenzó como una recepción diplomática se convertiría en una ocupación y luego en una guerra que cambiaría el curso de la historia, llevando a la destrucción de una de las civilizaciones más avanzadas del continente americano. A pesar de que Hernán Cortés había logrado establecer un control temporal sobre Tenochtitlán, la situación pronto se tornó insostenible. La tensión entre los españoles y los aztecas creció rápidamente,
especialmente después de que Cortés tomara prisionero al emperador Moctezuma II y lo utilizara como una marioneta para mantener el control sobre la ciudad. Sin embargo, el resentimiento entre los habitantes de Tenochtitlán fue en aumento, y los intentos de Cortés por consolidar su poder solo alimentaron la ira de los aztecas, quienes veían en los conquistadores una amenaza a su soberanía y estilo de vida. En junio de 1520, la situación alcanzó un punto crítico. Los aztecas, liderados por la nobleza y motivados por el deseo de liberar a su ciudad del yugo español, se levantaron en un feroz motín. Durante los disturbios, Moctezuma fue asesinado en circunstancias que aún hoy son objeto de debate. Algunas versiones sugieren que fue asesinado por su propio pueblo, que lo consideraba un traidor, mientras que otras sugieren que pudo haber sido ejecutado por los mismos españoles al volverse irrelevante para sus planes. Su muerte desató un caos generalizado, dejando a los españoles atrapados en una ciudad que ya no podían controlar. Cortés, consciente de que su vida y la de sus hombres estaban en peligro, decidió que la única opción era una retirada desesperada. La noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, en medio de una intensa lluvia, Cortés y sus tropas intentaron escapar de Tenochtitlán en lo que sería conocido como la Noche Triste. Bajo la cobertura de la oscuridad, los españoles, cargando con su botín de oro y otros tesoros, intentaron cruzar las calzadas que conectaban la ciudad con la orilla del lago Texcoco. Sin embargo, su retirada fue detectada y los aztecas lanzaron un ataque implacable. Los guerreros aztecas, bien organizados y familiarizados con el terreno, emboscaron a los españoles desde ambos lados de las calzadas, disparando flechas y lanzas y atacando en canoas desde el agua. En medio de la confusión, muchos soldados españoles cayeron al lago, ahogados por el peso de las armaduras y el oro que intentaban llevar consigo. Las calzadas se convirtieron en un campo de batalla infernal, donde la superioridad numérica de los aztecas y su conocimiento del terreno resultaron devastadores para los españoles. Las pérdidas fueron catastróficas. Más de la mitad del ejército de Cortés pereció en la fuga, junto con la mayoría de sus caballos y el preciado botín. Cortés mismo, herido y agotado, logró escapar por poco, pero la derrota fue un duro golpe para su ambición y sus fuerzas. El nombre de la Noche Triste proviene del relato de cómo, tras la retirada, Cortés se sentó bajo un árbol y lloró la pérdida de tantos hombres y el fracaso de su campaña en ese momento. A pesar de esta devastadora derrota, la Noche Triste también marcó un punto de inflexión en la conquista. Lejos de ser el final, la retirada permitió a Cortés reagruparse y, con la ayuda de sus aliados indígenas, eventualmente lanzar un contraataque que culminaría en la caída definitiva de Tenochtitlán al año siguiente. La Noche Triste es recordada como uno de los episodios más dramáticos y significativos de la conquista, un momento de desesperación que precedió la victoria final de los españoles sobre el Imperio Azteca. En junio de 1520, la situación de Hernán Cortés y sus hombres en Tenochtitlán se tornó desesperada. A pesar de su aparente control sobre la ciudad, las tensiones entre los conquistadores y los aztecas habían alcanzado un punto crítico. Moctezuma II, quien había sido utilizado por Cortés como una figura de control sobre su propio pueblo, ya no podía contener la creciente hostilidad de los habitantes de Tenochtitlán. Los aztecas, profundamente resentidos por la presencia de los extranjeros y el saqueo de sus riquezas, se rebelaron con furia contra los invasores. Este levantamiento, alimentado por la ira acumulada y la humillación sufrida, culminó en la muerte de Moctezuma, cuyo asesinato marcó el fin del delicado equilibrio que Cortés había intentado mantener. Con Moctezuma muerto y el pueblo azteca decidido a expulsar a los españoles, Cortés comprendió que su situación era insostenible. Rodeados por decenas de miles de guerreros aztecas en una ciudad cuya geografía les era desfavorable, los conquistadores estaban atrapados. Ante la creciente violencia y la imposibilidad de sostener su posición, Cortés decidió que la única opción era una retirada inmediata. Así, en la noche del 30 de junio de 1520, bajo una intensa tormenta que cubría la ciudad con sombras y relámpagos, Cortés ordenó la evacuación de sus tropas en lo que se conoce históricamente como la Noche Triste. La retirada de Tenochtitlán se convirtió en un desastre absoluto. A medida que los españoles intentaban escapar a través de las angostas calzadas que conectaban la ciudad con la orilla del lago Texcoco, fueron descubiertos por los aztecas. En un ataque feroz y bien coordinado,
Los guerreros aztecas lanzaron un asalto implacable desde canoas y los bordes de las calzadas, atrapando a los españoles en un fuego cruzado. Las flechas y lanzas llovían sobre los conquistadores, mientras los aztecas atacaban en la oscuridad, utilizando su conocimiento del terreno para maximizar la devastación. En medio de la confusión, muchos soldados españoles cayeron al lago, arrastrados al fondo por el peso de sus armaduras y del oro que habían saqueado y que, en ese momento, se convirtió en una carga mortal. Los españoles, que habían soñado con riquezas incalculables, ahora luchaban por sus vidas, abandonando el tesoro que tanto habían codiciado en un intento desesperado por escapar. Las calzadas, que habían sido una maravilla de la ingeniería azteca, se convirtieron en trampas mortales para los europeos, que vieron cómo su ejército se desmoronaba bajo la implacable resistencia azteca. Las pérdidas sufridas por Cortés fueron inmensas. Se estima que más de la mitad de su ejército, incluyendo a sus aliados indígenas tlaxcaltecas, pereció esa noche. Además, los españoles perdieron casi todos sus caballos, así como la artillería y la mayor parte del tesoro que habían acumulado. Cortés, gravemente herido y con su ejército diezmado, logró escapar con vida, pero el golpe psicológico y estratégico fue devastador. Según la leyenda, Cortés se sentó bajo un árbol tras la retirada y, abatido por la magnitud de la derrota, lloró amargamente por la pérdida de sus hombres y el fracaso de su campaña. Sin embargo, la noche triste no fue el fin para Cortés. A pesar de la aparente desesperanza de la situación, Cortés logró reagruparse, huyendo hacia Tlaxcala, donde recibió el apoyo de sus aliados indígenas, quienes veían en los aztecas un enemigo común. Esta trágica noche, lejos de acabar con sus ambiciones, fortaleció la determinación de Cortés, quien en el transcurso del siguiente año volvería con fuerzas renovadas para llevar a cabo el asedio y eventual destrucción de Tenochtitlán, marcando el comienzo del dominio español en Mesoamérica y el fin del poderoso imperio azteca. La noche triste se convirtió en un símbolo de la tenacidad y astucia de Cortés y en una advertencia de los costos humanos y morales que acompañaron la conquista del Nuevo Mundo. Los últimos años de Hernán Cortés estuvieron marcados por una constante lucha por reconocimiento y poder, reflejando el complicado legado de su vida como conquistador. Tras la conquista de México, su fama no se tradujo en la estabilidad y el reconocimiento que esperaba. En 1524, lideró una difícil y peligrosa expedición a Honduras, motivado por rumores de una rebelión en su contra y la necesidad de asegurar su autoridad en las tierras recién conquistadas. Esta expedición, que lo llevó a cruzar selvas y enfrentarse a peligros desconocidos, resultó ser un fracaso tanto en términos políticos como económicos. Aunque Cortés logró someter a los rebeldes, la empresa no le aportó las riquezas ni la gloria que buscaba, y le costó la vida de muchos hombres y la pérdida de parte de su prestigio. Posteriormente, en 1536, Cortés dirigió otra expedición hacia el noroeste de México, explorando la península de Baja California. Aunque fue uno de los primeros europeos en navegar y cartografiar esta región, nuevamente no encontró las vastas riquezas que había imaginado. Sus esfuerzos en la exploración de Baja California, aunque importantes desde una perspectiva geográfica, no le dieron el reconocimiento que deseaba y contribuyeron a incrementar su sentimiento de frustración. A pesar de sus intentos por expandir su influencia y seguir acumulando riquezas, Cortés no pudo replicar el éxito monumental que había logrado en México. Regresó a España en varias ocasiones, esperando obtener el favor del rey Carlos I y recuperar el control total sobre los territorios que había conquistado. Sin embargo, en la corte, Cortés encontró más adversarios que aliados. A pesar de sus repetidos esfuerzos, enfrentó la desconfianza de los burócratas y cortesanos, que veían en él a un hombre demasiado poderoso y ambicioso, cuya independencia representaba una amenaza para la autoridad del rey. Los últimos años de Cortés fueron un período de relativa oscuridad. Pasó gran parte de su tiempo enfrentando múltiples litigios relacionados con la gestión de sus propiedades en el Nuevo Mundo y con la legítima distribución del botín de la conquista. A pesar de su estatus como uno de los conquistadores más exitosos de su tiempo, se vio obligado a defender su legado y sus acciones frente a tribunales y enemigos políticos, luchando por mantener su reputación. Murió en 1547, en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, sintiéndose en muchos aspectos olvidado y subestimado.
Aunque Cortés no recibió en vida todo el reconocimiento que buscaba, su legado es indiscutible. Su conquista de México cambió para siempre la historia del continente americano, transformando radicalmente las sociedades indígenas y estableciendo las bases del dominio colonial español en América. Su nombre permanece grabado en la memoria colectiva como uno de los grandes, aunque profundamente controvertidos, conquistadores de la historia. Cortés es recordado tanto por su audacia y talento militar como por la brutalidad de su conquista, dejando un legado que sigue siendo objeto de debate y reflexión siglos después de su muerte. Hernán Cortés fue una figura que encapsuló la contradicción y el drama de la era de los descubrimientos y conquistas. Su vida estuvo marcada por una mezcla inextricable de ambición desmedida, crueldad sin escrúpulos y una genialidad estratégica que lo distinguió como uno de los conquistadores más notables de la historia. Desde su juventud, Cortés mostró un inusual deseo de trascender las limitaciones de su origen, persiguiendo con fervor la gloria y la riqueza que prometía el Nuevo Mundo. Sin embargo, junto a su audacia, también florecieron rasgos más oscuros, como su capacidad para la manipulación, la traición y el uso implacable de la violencia para alcanzar sus objetivos. Sus viajes y descubrimientos no solo expandieron el imperio español, sino que también transformaron para siempre el destino de millones de personas en el continente americano. La conquista de México, liderada por Cortés, no fue solo una expansión territorial. Fue una invasión que desmanteló el poderoso imperio azteca, cambiando el equilibrio de poder en la región de manera irreversible. Este hecho alteró radicalmente la historia de Mesoamérica, provocando el colapso de antiguas civilizaciones, la destrucción de culturas y religiones, y el establecimiento de un nuevo orden colonial que perduraría por siglos. El legado de Cortés es una lección profunda sobre las luces y sombras del poder, la conquista y la historia. Por un lado, es recordado como un visionario militar y un líder carismático que logró lo que muchos consideraban imposible: someter a un vasto y poderoso imperio con un pequeño ejército de hombres. Por otro lado, su legado está indisolublemente ligado a la brutalidad y el sufrimiento que infligió sobre las poblaciones indígenas, así como a las consecuencias devastadoras de la conquista para las culturas y sociedades nativas. Hoy, Cortés sigue siendo una figura controvertida, celebrada por algunos como un héroe conquistador y condenado por otros como un símbolo del imperialismo y la opresión. Su vida y acciones nos recuerdan que la historia está llena de complejidades y paradojas, y que los actos de grandeza y destrucción a menudo caminan de la mano. Cortés dejó una marca indeleble en la historia, una que sigue siendo objeto de estudio, debate y reflexión, mostrando cómo el poder puede construir y destruir en igual medida. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la vida y legado de Hernán Cortés. Juntos, hemos explorado no solo los eventos que cambiaron el mundo, sino también las sombras y luces que habitan en los corazones de quienes forjan la historia. Si estas historias resonaron contigo, te invitamos a ser parte de Protagonista del Tiempo, suscribiéndote y activando las notificaciones. Así, podremos continuar juntos este viaje por las páginas más fascinantes y conmovedoras de la historia mundial. Porque el tiempo no solo nos cuenta la historia, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser humano.